Bien, regresamos entonces con Germán Alarco, profesor e investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, y con Pablo Bustamante, director de la AMPADIA. Con ellos vamos a tener una mesa de conversación sobre las políticas de crecimiento. Muy buenas noches a ambos, Pablo. ¿Qué tal? Germán, Buenas noches. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, Germán, recientemente la Universidad del Pacífico ha presentado este libro Cuando despertemos en el 2060. Ayer estuvimos con Cintia Sanborn y Bruno Seminario comentándolo un poco, y el primer capítulo es uno dedicado por tu autoría a las principales tendencias internacionales. Para entrar un poco al tema del futuro y cómo el Perú está insertándose en esta línea, ¿cuáles son para ti las principales características que van a determinar el desarrollo del Perú para los próximos 40 años? Sí, mira, primero hay que señalar que este efectivamente es un documento con un horizonte a largo plazo. Y en ese sentido lo que se plantea son más que todo análisis prospectivos, porque efectivamente lo que hay son escenarios. Entonces lo que nosotros hacemos en este documento en particular es revisar cuáles son las principales tendencias que se observan a nivel internacional. Lo que hacemos es un poco, en primer lugar, revisar lo que pasó en los últimos primeros 50, 100 años. Luego, establecer cuáles son esos elementos nuevos que se plantean en el escenario y que podrían ser los definitorios o elementos centrales hacia el futuro. Un tema interesante que yo quiero destacar, por ejemplo, es que si uno tiene una perspectiva corta de 50 años, efectivamente uno ve la información económica internacional y va a observar siempre crecimiento continuo. Pero si amplíe el horizonte hacia atrás, ya ahí sí vamos a observar crisis. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que las posibilidades de crisis son un hecho permanente en todas las economías, tal cual, no tan continuo. ¿Por qué? Porque a partir de los años 30 en los Estados Unidos se implementaron mecanismos de política fiscal y monetaria anticíclica que permite amortiguar las pequeñas crisis, pero en el largo plazo hay crisis. Esa es una primera idea que quería destacar. Una segunda idea es que sobre los nuevos elementos lo que hicimos es tomar las diferentes proyecciones de los diferentes institutos académicos pensando al 2050. Y hay una convergencia en términos de las proyecciones. ¿En qué convergen? En que el crecimiento económico en el largo plazo va a ser cada vez menor. Entonces, este es un tema que es importante y que el Perú debe tomar en cuenta. Se plantean los escenarios, por ejemplo, para China, y se habla que para el 2050 la economía china esté creciendo entre 2 y 3%. Y estamos hablando de 3 o 4 proyecciones internacionales. Aquí debo señalar que son proyecciones de institutos académicos, porque si tomamos obviamente las proyecciones de las instituciones financieras, ahí sí el escenario lo pintan siempre como muy positivo, ¿no? Están las de HSBC, están las de Pricewaterhouse, ahí la coincidencia es en términos de que todo va a ir muy bien. ¿Y cuáles serían los factores explicativos para este menor crecimiento? Son varios. Uno, primero el poblacional. Obviamente las tasas de crecimiento de la población van a ser cada vez menores. Eso va a llevar a que el PBI y la población en Europa crezca por debajo del 1%. Ese es un primer tema. El segundo tema donde coinciden muchos autores es que el cambio técnico que se está dando es un cambio tecnológico que no es incluyente en mano de obra. Esto es, que genera muchos productos por el lado de la oferta, pero no que genera su demanda paralela. Entonces lo que tenemos son nuevas innovaciones, pero tenemos también un problema de menor demanda. El otro problema es el de la concentración del ingreso también. Hay un fenómeno internacional relativo a que los estratos de más altos ingresos capturan una proporción mayor del producto, y al ocurrir esto, lo que es la demanda por el lado de los bienes de consumo tiende a crecer menos. Entonces yo creo que una primera característica que deberíamos resaltar en el largo plazo es que la economía va a seguir creciendo, pero cada vez a menores tasas. Ok. Pablo, ¿tienes una visión tan, no quiero decir apocalíptica, pero pesimista del futuro? Todo lo contrario. Mira, a mí la verdad que me sorprende que una gran universidad como la Universidad del Pacífico y personajes tan importantes como los que han participado en este libro, lo hayan presentado, ¿no?, en varias presentaciones que yo he visto, disculpen la redundancia, en varias presentaciones, como una cosa, más bien, como el anuncio de algo negativo, ¿no?, de un fatalismo, de un cierto determinismo, ¿no? Ahora Germán nos va a hablar un poco de la economía de los países desarrollados.
no ha tomado en cuenta para nada la de los emergentes, que son los que marcarán justamente ese periodo, ¿no? Entonces, yo sí creo, ¿no?, que hay que hacer otro tipo de análisis, como el que efectivamente ha hecho, por ejemplo, el HSBC. Ellos dicen que el Perú, porque creo que todo esto tenemos que analizarlo a la luz del Perú, ¿no? Ellos dicen que el Perú debe ser una de las economías que más crezca de acá al año 2050, creciendo solo a 5.5% por año, ¿no? Eso la llevaría a nuestra economía a ser la número 26 en el mundo, lo cual sería fantástico, por supuesto, y establecen qué es lo que hay que hacer para que eso se dé. Lo importante es hacer un llamado a la acción. ¿Cuáles son las acciones que la sociedad, que los políticos, que los líderes pueden manejar y proponer para que se den ciertas cosas favorables? Entonces, el HSBC hace una diferenciación entre factores estructurales que no manejamos, que son dos, los vamos a ver ahorita, y factores que sí tenemos que manejar con mucho cuidado. En los estructurales está justamente el tema de la población, ¿no? En el Perú tenemos hoy día 50% de PEA, la PEA es el 50% de la población total. Eso es un ratio magnífico para el crecimiento. Lo que es más, para el 2050 la PEA peruana va a crecer 40% más, ¿no? Eso significa que nosotros vamos a tener un insumo por demanda de mayor población que ayuda a mantener un crecimiento relativamente alto. A diferencia de los países europeos como Alemania o incluso Japón, que tendrán de acá al 2050 decrecimientos de 40, de 35% de sus poblaciones económicamente activas, ¿no? Pero Perú está en una muy buena posición. El otro factor estructural es la demanda de commodities, de lo que nosotros producimos hoy día y que en el libro se aborrecen lamentablemente, ¿no? Ellos y muchos coinciden en que esa demanda por la estructura de desarrollo de los países emergentes debe continuar a pesar de ciertas debilidades en algunos países más desarrollados, ciertas debilidades temporales, ¿no? Entonces, esos dos factores marcan, ¿no?, el escenario base en el cual nosotros tenemos que manejarnos y manejar cuatro cosas que yo resumo de la siguiente manera: mejora sustancial de la educación, de las instituciones, de las infraestructuras y del clima de inversión. Esos son los temas a los que los peruanos nos tenemos que abocar. Pero incluso en esta cosa, en esta visión fatalista del mundo, ¿no?, Mahbubani discutió con Rubini en Davos hace unas cuantas semanas, ¿no?, y corregía a Rubini, que era muy pesimista con respecto a la economía americana, y le dijo: oye, Estados Unidos va a ser el próximo país emergente, porque el shale gas, el gas de esquizo, ¿no?, le va a permitir contar con energía barata y abundante, productos petroleros abundantes por 100 años, autosuficiente, Estados Unidos en el siglo XXI, ¿no? Pero no solo eso, hoy día salió, por ejemplo, en el Financial Times una noticia sumamente interesante, que Japón ha visto la viabilidad de explotar hidratos de metano. El hidrato de metano es algo que está debajo del permafrost en el Ártico, ¿no? Pero lo han encontrado en sus riberas y por lo tanto es explotable. Resulta ser que este hidrato, ¿no?, las reservas de este hidrato en el mundo equivalen, según dicen, a 2 veces las reservas de gas mundial. Pero no solo eso, cada libra de hidrato sólido contiene 162 o 64 libras de gas. Entonces, el hombre se define por la tecnología, así lo dice Sabater. No hay posibilidad de un ser humano si es que no le asocias al ser humano la tecnología. Entonces, una visión determinista, basada en estas cosas del pasado, ¿no?, sin analizar lo que está pasando en la frontera de desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, y sin ver los factores como se aplican al Perú, ¿no? Hoy día puede haber un incremento de desigualdad en los países desarrollados porque tienen mayor desempleo. En España la cosa es notoria, pero en el caso del Perú es lo contrario. En los países emergentes está sucediendo lo contrario y los países emergentes se están acercando a los países desarrollados y esto está absolutamente probado. Entonces, cuando uno habla de políticas públicas y de temas de largo plazo, creo que tiene que tratar dos cosas. Número uno, un análisis de causas y efectos de las políticas que nos han traído hasta hoy, ¿no? Y dos, ¿no?, creo que hay que hacer una propuesta de acción sobre los factores que permiten que el Perú continúe un proceso de bienestar para todos. Germán,
tomando un poco las dos posiciones que hemos escuchado, tú mencionabas al comienzo de tu exposición que la economía se caracterizaba por ciclos económicos de expansión y contracción, pero gracias a los trabajos de Madison, ¿no? El economista historiador, y de otros economistas, Brad DeLong, sabemos que los ingresos han sido casi planos hasta cerca de 1820, recién a partir de la revolución científica, industrial, es que comienza el mundo a tener tasas de crecimiento mucho mayores. La posición que ustedes toman en este libro no es un poco más matemática, estadística, en el sentido de la línea va por acá, entonces debería de ir por allá, y menos tomando en consideración los cambios tecnológicos, que es algo de lo que plantea también Pablo. Mira, obviamente todos compartimos y todos deseamos que la economía peruana vaya muy bien. Igual todos deseamos que la economía internacional vaya muy bien. Pero otra es la realidad. Yo creo que estamos pecando de ser demasiado complacientes. Si uno hiciera una evaluación antes de la crisis financiera internacional, diríamos que efectivamente los economistas ortodoxos no fueron capaces de predecirla en el mayor de los casos. Igual ocurrió con la crisis de los 30, simplemente pensábamos que todo iba muy bien y todos nos cruzamos de brazos. Yo creo que estamos avanzando como economía. Yo quería simplemente señalar dos datos para que el público y todos se enteren. El Perú solo es ahora, en el 2011, el 0.25% de la economía mundial. Y somos el 0.25% de las exportaciones de bienes y servicios del mundo. Entonces, cuando a mí me dicen que estamos porque alguien me decía en broma ayer que estábamos en Viena, a propósito de Juan Diego, que va a vivir en Viena, le digo, pues no, estamos muy lejos, somos la cuarta parte de un punto porcentual del producto. Y en 1965, tengo los datos de la OMC, éramos el 0.26% del producto, esto es, éramos un poco más de lo de ahora, y teníamos el 0.35% de las exportaciones mundiales. Simplemente estoy diciendo que el Perú está avanzando, qué bueno que esté avanzando, pero tampoco salgamos a cantar victorias y hurras. Ese es un primer tema. Yo quiero señalar también pensando en qué debe hacerse. Yo creo que hay un recetario estándar, y el recetario que me propone Pablo es el recetario estándar. Los economistas hemos avanzado desde los modelos de Rostow de los años 60, pasamos después al consenso de Washington con recetarios estándar, y cuando uno ve la información más reciente del BID, efectivamente, ahí coincido con Pablo, hay que trabajar puntualmente sobre lo que son las brechas y restricciones precisas de la economía peruana. Y yo creo, y aquí tengo un conjunto de 10 medidas que las voy a soltar rápidamente y después, si quieres, las vamos explicando. Porque creo que van en una línea contraria de Pablo. Uno, rehabilitar el rol del planeamiento estratégico. Yo creo que un país sin planeamiento estratégico como el Perú, un país de desarrollo medio sin planeamiento, está condenado al fracaso. Perdón, Dos, te voy a tener que hacer una pausa. Cuando hablas de planeamiento estratégico, ¿te refieres a planes quinquenales tipo China? Yo no estoy hablando de planes quinquenales tipo China. Estoy hablando de una institución que se encargue de establecer de manera concertada lo que es la visión de país y los objetivos estratégicos del país de aquí a largo plazo. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar. Estamos conversando con Germán Alarco y Pablo Bustamante sobre las políticas de crecimiento. Regresamos.